Tema: la presión en los líquidos. Objetivos: reconocer la presión en los líquidos, conocer la ecuación de la presión hidrostática y absoluta, mostrar el proceso para resolver ejercicios que involucren la presión hidrostática y absoluta. Muy bien, iniciemos entonces con la presión en los líquidos. Empecemos con esta pregunta. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de presión en los oídos cuando te sumerges en una piscina? Creo que a todos nos ha sucedido este fenómeno de la presión, que cuando nos sumergimos en una piscina, cada vez que vamos más abajo de ella, sentimos que hay mucha más presión sobre nosotros. Lo podemos experimentar pues en nuestros oídos y también en nuestro propio cuerpo. Esto lo podemos explicar por medio de la presión hidrostática. Miremos en qué consiste. La presión hidrostática es la presión que un fluido ejerce sobre un cuerpo sumergido en él. Eso quiere decir que digamos en este caso el agua o el líquido en el cual está sumergido algún objeto, alguna persona, pues va a ejercer una fuerza, ¿cierto?, sobre esa persona o ese objeto y va a generar una presión. Entonces imaginemos aquí un recipiente con agua, este que acabo de poner acá, y digamos que hay un objeto dentro de él, digamos que es este cubo, lo voy a colorear acá, listo, y ese cubo está sintiendo o está recibiendo, digámoslo así, una presión a causa del fluido, es decir, del agua que está sobre él. Miren, imaginemos que todo es el agua, pero realmente él está sintiendo una presión de todo ese líquido sobre él mismo, es decir, la columna de líquido, miren esta que estoy acá dibujando, toda esta columna que está en su cabeza le está ejerciendo una presión a él, pero también la cantidad de agua que está acá le está ejerciendo una presión, la cantidad de agua que está acá. Eso realmente se representa con unas flechitas que ya les voy a mostrar, donde siempre, absolutamente siempre, ese objeto que esté allí, que esté en esta parte del recipiente, digamos en el fondo de ese recipiente, pues va a sentir o va a experimentar debido a ese fluido. Si no hubiera un fluido, no hubiera un líquido o él no estuviera sumergido en algún fluido, pues no sentiría esa presión, ¿cierto? Ahora, hay una ecuación matemática que nos describe cuál es esa presión que está sintiendo ese objeto y es esta que acabo de enmarcar acá, donde P, esta P significa presión, muy bien. Recordemos que presión ¿a qué es igual? Perfecto, a fuerza sobre área, ya se había mencionado. Ahora, dice que esto es igual a la densidad, esto que ven acá, esta que parece como una P, ¿cierto? Miren acá, es una letra griega que se llama ρ, ¿vale? Y eso está representando la densidad. Luego, multiplicado por la gravedad, miren que también está involucrada la gravedad. ¿Recuerdan a qué es igual la gravedad? ¿Cuál es el valor? Muy bien, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, la altura. ¿A qué se referirá esta H? Pues a la altura, pero ¿cuál altura? En este caso, miremos este ejemplo de acá, del vasito que acabo de dibujar, la altura a la cual se encuentra sumergido ese objeto, ¿sí? Entonces es la distancia, o digámoslo así, como la columna que está sobre ese objeto. Miren, pero la medida se debe dar en unidades de, espérenme un segundo, ahora sí, en unidades de metros. Entonces voy a dibujar una línea, miren, desde el principio, es decir, donde inicia el agua, hasta el final del envase. Esto vendría siendo la altura. ¿Por qué? Porque el objeto se encuentra justo en el fondo, ¿vale? Si se encontrara de pronto más arriba, o sea, por la mitad o no sé, digámoslo en cualquier otro punto, sería la altura hasta ese punto donde se encuentra la base de ese objeto, ¿listo? Entonces esta es una ecuación, es la ecuación importante de cómo hallamos la presión hidrostática. Se llama pues hidrostática porque es la que está ejerciendo el agua, ¿listo? Es importante tenerla. En la siguiente diapositiva les voy a dejar la descripción de la ecuación y lo que corresponde a cada una de las variables. Bien, entonces, retomemos acá. Presión es igual a densidad, como les dije, esta letra griega ρ representa densidad. ¿Densidad de qué? Del líquido donde se encuentra, multiplicado por la gravedad, que ya sabemos cuánto vale, 9,8, lo voy a escribir acá,
9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, muy bien, multiplicado por la altura. Entonces miren, acá aparecen, por favor, deben copiarlas, deben tenerlas en sus apuntes. ¿Listo? Muy bien, miremos aquí otro ejemplo donde nos muestran un primer envase, miren, donde no se encuentra sino únicamente el fluido, en este caso el agua, y a pesar de que no hay nada sumergido en él, igual existen unas presiones que ejerce la misma agua, miren acá, unas flechas que están representando esa presión hacia el mismo envase, ¿cierto? Entonces miren, a medida que va bajando, entre más profundo está el agua, el vector, si ven, las rayitas que están representadas acá son vectores que están representando la presión, son más grandes, miren, esta es más pequeña, esta es más grande y esta es más grande, ¿cierto? Entonces eso nos quiere decir que entre más profundo esté, mayor será la presión. ¿Por qué? Porque la columna, como ya he dicho, la columna del líquido que está sobre esa persona o ese objeto, pues va a ser mayor, ¿cierto? Miremos acá, por ejemplo, en el del lado B. Si se dan cuenta, hay dentro un cilindro, es un envase, un recipiente con agua y dentro hay un cilindro y pues efectivamente hay unas flechas que son perpendiculares. ¿Qué significan perpendiculares? Que forman un ángulo de 90 grados con respecto al objeto, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que el agua o el fluido está ejerciendo una presión digamos, hacia las superficies de él. Incluso acá podríamos dibujar otras que nos representen que también, miren, el agua está ejerciendo una presión sobre la superficie o la parte más alta del objeto, digámoslo así. Bien, siempre perpendiculares al objeto, ¿listo? Entonces esa es la presión que sentimos. Siempre pongo el ejemplo del típico guante, si han visto de pronto si tienen alberca en su casa y meten su mano con un guante, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que inmediatamente usted mete la mano con el guante, va a sentir una presión donde el guante se succiona inmediatamente, ¿cierto? Se pega a su mano. Efectivamente, se está sintiendo la presión. Entre más profunda, mayor será la presión. ¿Listo? Ahora es importante recordar que esta ecuación de la presión hidrostática es válida, como dice acá, para cualquier punto interior de un líquido contenido en un recipiente a una profundidad h. ¿Eso qué quiere decirnos? Pues que si yo tengo un punto acá, digamos que, o sea, un punto, bueno, sí, algún objeto en este punto, y sobre esa misma línea tengo otro objeto en ese punto, van a sentir la misma presión. ¿Por qué? Porque la presión depende de quién, de la altura, muy bien, es de qué tan profundo está ese objeto, ¿cierto? Ahora imaginemos entonces que el objeto está por acá abajo, en este punto, ¿cierto? Y tengo otro objeto también en ese punto, digamos en la misma línea horizontal, pero digamos por acá. Pero si se dan cuenta, miren, están a la misma altura, o sea, esta altura con respecto a esta es exactamente la misma. Por lo tanto, ambos tendrían la misma presión. Muy bien. Entonces, si dibujo otro acá y otro acá, ambos tendrían la misma presión. ¿Por qué? Porque como ya lo he dicho, la presión depende de qué tan profundo está el objeto o lo que está sintiendo presión en ese fluido. Ahora, imaginemos este experimento que está acá. Esto se llama unos vasos comunicantes, se llaman vasos comunicantes, y pues imaginemos unos objetos ubicados en los puntos A, B y C. Digamos que esos objetos están obviamente a la misma altura con respecto a este punto, que sería el inicio del agua, ¿cierto? Entonces, como A y B están a la misma altura, ¿qué va a pasar con la presión? Díganme ustedes. Sin leer, piense qué podría suceder. Muy bien, para los que lo lograron acertar, pues ya lo habíamos dicho, como se encuentran a la misma altura, sin importar la forma que tengan los envases o los recipientes, ¿cómo va a ser la presión? La misma. Muy bien, porque realmente la presión hidrostática depende de la profundidad a la cual se encuentre ese objeto que está sintiendo la presión del líquido. Muy bien. Ahora, esta es la ecuación que hemos venido viendo todo este tiempo, ¿cierto? Entonces, presión igual a
densidad por gravedad por altura o la profundidad a la que se encuentra ese objeto, ¿verdad? Pero resulta que cuando nos preguntan cuál es la presión hidrostática, nosotros debemos responder haciendo uso de esta ecuación, ¿sí? Pero hay momentos o hay ejercicios donde nos piden la presión absoluta. ¿Qué presión o a qué presión estamos sometidas todas las personas en todo momento? Muy bien, a la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre el planeta Tierra, todos esos gases, ¿cierto? Entonces, cuando nos pregunten la presión absoluta, pues debemos pensar en la definición previamente vista de presión hidrostática, que es esta que tengo acá, más la presión atmosférica. Entonces, miren acá, por favor. Si nos damos cuenta, dice presión igual a densidad por gravedad por altura, mírenla, se repite muy bien, o sea, la presión hidrostática más, miren acá, una P con una O, ¿cierto? Una P sub O que simboliza la presión atmosférica. Esa presión ya se ha medido de manera experimental y es una constante en nuestra naturaleza, es decir, siempre vale lo mismo y esa ya está medida, así que es como la gravedad, vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, no cambia, ¿cierto? Lo mismo pasa con la presión atmosférica. ¿Cuánto vale? Miren acá, ahí les doy el valor. 101.325 pascales. Entonces, vamos por favor a anotar. Esta, bueno, ya la tienen la primera anotada, vamos con esta segunda, que está acá, y vamos a anotar este valor de la presión atmosférica, ¿vale? Entonces, en los ejercicios, si nos preguntan cuál es la presión hidrostática, haremos uso de esta primera ecuación, ¿bien? Pero si el ejercicio nos dice halle la presión absoluta, nos están diciendo tenga en cuenta también la presión atmosférica. Esos van a ser los dos casos que se nos van a presentar. ¿Listo? Y pues esta es la constante que se utilizará. Vamos a ver dos ejemplos para que todo esto quede claro. Y arrancamos con este. Primero, calcula la presión hidrostática. Entonces ya vamos identificando que nos están preguntando la presión hidrostática, ¿cierto? En el fondo de un tanque de 0,5 metros de profundidad. Esto también es importante, que está lleno de gasolina, o sea que no es agua como lo hemos venido trabajando, sino que ahora nos dicen que va a ser otro fluido, gasolina. Y mire, nos dan la densidad, recuerden que esto que está acá es ρ, que simboliza densidad, de la gasolina es igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico, que son las unidades de densidad. Perfecto. Entonces vamos a solucionar. Lo primero que debemos hacer es mirar cuáles fueron los valores o los datos que nos dieron, ¿cierto? Entonces revisemos. Primero nos están preguntando que debemos calcular la presión hidrostática. Entonces voy a escribir pH, o sea, presión hidrostática, ¿a qué es igual? Esa es la incógnita de este problema, ¿verdad? Luego dice que es un tanque que se encuentra en el fondo de un tanque, perdón, de 0,5 metros de profundidad, o sea que H, ¿cuánto es? 0,5 metros. Muy bien. Y por último nos dan la densidad, el ρ de la gasolina, que es 680 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué ecuación necesitaríamos para desarrollar este ejercicio? Muy bien, la que nos están pidiendo acá, que es la de la presión hidrostática. La voy a poner en esta parte. Es importante siempre escribir la ecuación que nos va a permitir desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos la ecuación y tenemos los valores, pues revisemos. Entonces, P es igual a densidad. ¿Tenemos la densidad? Sí, perfecto. Por gravedad. ¿Conocemos la gravedad? Sí, es una constante. ¿Cuánto vale? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Por la altura, o sea, la profundidad. ¿La conocemos? Sí, miren, 0,5 metros. Perfecto. Reemplazamos valores y solucionamos. Entonces, P hidrostática le vamos a poner, como para recordar, es igual a la densidad. ¿Cuánto vale la densidad de la gasolina? Según este ejercicio, 680 kilogramos sobre metro cúbico por
podríamos poner unos paréntesis como para recordar que es multiplicación. Gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? Perfecto, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado, ponemos un puntico, por la altura. ¿Cuánto es? 0,5 metros. Revisemos las unidades. Entonces, como las unidades, bueno, ¿en qué unidad se da la presión? Muy bien, en pascales. ¿Y pascales es qué? Newton sobre metro cuadrado. Muy bien, entonces revisemos las unidades que tenemos aquí. Miren, kilogramo, que está acá, multiplicado por metro sobre segundo cuadrado, ¿a qué es igual? Muy bien, a newtons. Ahora, nos quedan las otras unidades, que serían este metro, que se cancela con uno de los que está acá. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Metro cuadrado. Y ahí hemos obtenido las unidades que serían igual a pascales. Muy bien. Entonces, sigamos con el cálculo. Tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 680 por 9,8 por 0,5. Eso es igual a 3.332 pascales. Y listo, hemos obtenido nuestra solución. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. Dice, ¿cuál es la presión absoluta que soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar? Entonces, lo primero es tomar los datos que nos dieron. Miren acá, ya los escribí. Lo primero, pues la altura o la profundidad, h igual a 10 metros, ¿cierto? Acá nos dicen. Luego dicen que está en el mar, por lo tanto, tenemos que buscar el ρ, miren acá, o sea, la densidad ¿de quién? Del agua de mar, que no es la misma del agua dulce, ¿cierto? Entonces, la hemos buscado y es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. La del agua dulce es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, el agua de mar, ¿cómo es con respecto al agua dulce? Más densa. Muy bien. Y como nos están preguntando la presión absoluta, entonces hacemos uso de la ecuación que ya hemos venido trabajando más la presión atmosférica. Y anoté aquí el valor de la presión atmosférica para que no se nos olvide, 101.325 pascales. Listo, solucionamos reemplazando los valores. Entonces escribamos P, como preguntan que absoluta, entonces pongámosle P absoluta, para que no se nos olvide, es igual a la densidad del agua de mar, que en este caso es 1030 kilogramos sobre metro cúbico, todo eso multiplicado por la gravedad, que ¿cuánto vale? 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la profundidad o h, que en este caso es 10 metros, más la presión atmosférica. Voy a poner PO porque no me va a alcanzar todo ese número ahí, ¿vale? Entonces voy a ir resolviendo por partes. Presión absoluta será igual. Entonces tomo mi calculadora y multiplico 1030 por 9.8 por 10. Eso da 100.940 pascales. Ya hemos hecho el análisis de las dimensiones, ¿cierto? Siempre nos van a dar pascales. Ojo, siempre y cuando la densidad está dada en kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Y pues la altura o profundidad está dada en metros. Muy bien. ¿Qué me hace falta acá? Pues sumarle la presión atmosférica. Entonces, más 101.325 pascales. Miren, ya tenemos las mismas unidades. ¿Cuáles son las mismas unidades? Pues pascales y pascales. Por lo tanto, podemos sumar estos valores. Entonces, tomamos nuestra calculadora y sumamos. Esto es igual, entonces 100.940 más 101.325, entonces dio que la presión absoluta es igual a 202.265 pascales. Y esta es la respuesta. Es la presión que soporta un buzo sumergido a esa profundidad en el mar. Muy bien, aquí les dejo estos ejercicios para que practiquen. Pausen el video, cópienlos y realícenlos. Y listo, hemos terminado por el día de hoy.